Dios les bendiga una vez más, hermanos. Amén. Así como estamos ya puestos de pie, hermanos, voy a invitarlos, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios. Libro de Efesios, hermanos, vamos a buscar el capítulo 1. Efesios capítulo 1, hermanos, vamos a dar lectura. Ahí todos juntos, hermanos, al versículo 11, hermanos. Amén. Versículo 11, Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 11, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Padre, por el estudio de mi Dios de tu palabra. Te rogamos, Señor, ahora que usted nos ayude, Padre, por la predicación, Señor, que usted me ayude una vez más. Dame gracia, mi Dios, dame dirección, mi Dios, tu Santo Espíritu, Señor. Haga la obra, mi Dios, en nuestros corazones, quita todo cansancio, toda distracción, mi Dios, que podamos poner toda la debida atención a tu palabra. Que usted, mi Dios, su Santo Espíritu, obre, mi Dios, en nuestros corazones, Padre. Por favor, Señor, enséñanos, danos la oportunidad, Señor, de salir de este lugar bendecidos con tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos, gracias, pueden sentarse. Vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar con el servicio de esta tarde, hermanos, nuestro servicio de predicación. Libro de Efesios, hermanos, quiero compartir con ustedes el tema, hermanos, que con la ayuda de Dios le he titulado Llamados con propósito. Amén. El libro de Efesios, hermanos, es un libro de mucha bendición, hermanos. Es casi paralelo con lo que es el libro de Colosenses. Casi muchos versículos son semejantes, casi hablan igual, casi a veces literalmente dicen lo mismo. Y esto nos enseña, hermanos, el libro de Efesios sobre la adopción, sobre aquello, hermanos, verdad, que nos enseña que a nosotros, aún siendo pueblo, hermanos, verdad, que no éramos pueblo, no éramos nación, hermanos. Cristo, hermanos, verdad, nos adoptó, amén. Nos hizo familia, de la familia real, de la familia de Cristo. Dice también el libro de Romanos que nos injertó en el olivo real, ¿verdad? Siendo nosotros ajenos, advenedicios, enemigos de Cristo, ¿verdad? No solamente éramos personas ajenas, sino que éramos enemigos de Cristo. Pero gracias al Señor, hermanos, ¿verdad? Que Él cegó, hermanos, compartía con nuestros hermanos el día de sábado de evangelismo, con nuestra hermana Aurora, que íbamos a visitarle, ¿verdad? Como el Señor Jesús, hermanos, se despojó, ¿verdad? De su gloria, se despojó, hermanos, ¿verdad? Sacrificándose en la cruz del Calvario, y también despojó a su nación, el pueblo de Israel. Aquel, hermanos, ¿verdad? Que durante mucho tiempo había tratado de cumplir las leyes de Dios. Y Dios sacrificó, hermanos, su gloria, sacrificó su vida. El Señor Jesús sacrificó su pueblo, hermanos, para bendición, hermanos, para salvación de nuestras almas, amén, para traernos a nosotros a Cristo. Y la pregunta surge y resurge a esto: ¿qué estamos sacrificando nosotros por Dios? ¿Cómo estamos agradeciendo? ¿Cómo estamos respondiendo a lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Verdad? Él nos ha adoptado, hermanos, cuando nosotros no éramos pueblo, no éramos lugar para Dios, hermanos. Cristo nos atrajo a Él. Amén. Cristo nos adoptó y nos hizo familia del Señor, hermanos. Y aquí Efesios, hermanos, nos enseña, hermanos, en el capítulo 1, cómo el Señor nos ha traído, hermanos, con un propósito. Amén. Que de todas las familias, hermanos, realmente, hermanos, si de tantos, hermanos, personas Dios nos escogió a nosotros, es porque Él realmente tiene algo personal para cada uno de nosotros. Amén. La razón por la cual Él nos ha llamado. Hermanos, habiendo tantas personas en el mundo, hermanos, ¿por qué Dios nos llamó a nosotros? ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? Dijo la hermana, ¿porque éramos chulos? ¿Porque éramos bellos? ¿Porque estábamos bien? Lo único que Dios miró en nosotros fue nuestra pérfida condición pecadora. Dios no vio más que simplemente que estábamos perdidos. Dice el libro de Romanos que por cuanto abundó el pecado, ¿verdad? Sobreabundó la gracia. Entonces, lo que realmente llamó la atención de Dios hacia nosotros
no fue que éramos personas que íbamos a ser demasiado útiles. No dijo el Señor, ay, mira, fulano de tal me va a ser útil, ¿verdad? Fulano de tal, mira, no, me atrae su forma de ser, lo voy a traer. No, Él no miró nada de eso. Él miró nuestra perdida condición. Nada más, ¿verdad? No hay nada de nosotros, ¿verdad?, que haya traído la bendición de Dios o la atención de Dios, sino solamente nuestra condición pecadora. Que Cristo por su gracia nos llamó, amén, nos salvó, nos redimió. Ahora sí, hermanos, cuando somos redimidos, Dios nos da un propósito para servirle. Llamados con propósito, amén. Somos llamados no para quedarnos, ¿verdad?, como dicen por ahí en las bancas. No somos llamados para quedarnos con las manos cruzadas. No somos llamados, hermanos, para simplemente adornar o llenar la iglesia. Somos llamados para vivir para Dios. Amén, para vivir para Dios, para dar testimonio. Cantábamos el himno muy hermoso, ¿verdad? Servir hoy al Maestro. Las nuevas esparcir, iglesia del Dios vivo a predicar salir, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos llame para servir, para vivir para Dios. El Señor nos llama, hermanos, para ser útiles. Ahora, se nos llama, se nos dice, se nos alienta. En el reino de los cielos, hermanos, no va a haber más cansancio, no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, y vamos a estar disfrutando por la eternidad con Dios, amén. Mas sin embargo, también en el cielo vamos a servir. Tampoco al cielo no vamos a llegar nomás, ¿verdad? Vamos a servir en el cielo, amén. Vamos a vivir para Dios. Los ángeles dicen que ellos sirven de día y de noche, reflejando, ¿verdad?, que ellos todo el tiempo sirven a Dios, no porque ya haya noche, sino porque ellos todo el tiempo, hermanos, están sirviendo a Dios, están delante de la presencia de Dios, ejecutando ordenanzas o cosas que Dios, tareas que Dios les designa. Todo el tiempo ellos están sirviendo. Aunque estén en el cielo, están sirviendo. Aún en el cielo vamos a servir. Entonces por ahí dice, ¿verdad? Por ahí dice un dicho: si 2 horas en la iglesia te aburren, 2 horas en la iglesia te duermen, 2 horas en la iglesia te incomodan, ¿a qué vas a la eternidad? Vas a perder tu tiempo, ¿verdad? Por toda la eternidad en el cielo, hermanos. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, hermanos, si Dios nos da la oportunidad, hermanos, de estar aquí, hermanos, hay que aprovecharla, ¿verdad? La vida cristiana, hermanos, aquí en la iglesia, en la tierra, hermanos, es simplemente un ensayo, ¿verdad? Es un ensayo de lo que vamos a vivir allá en la gloria con Cristo. Amén, hermanos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos, hermanos, lo mismo es como hermanos. Si como hermanos, hermanos, aquí en la tierra, unas 2, 3 horas, unos 10 años aquí en la iglesia, no nos aguantamos, imagínense en la eternidad viéndonos por siempre, ¡híjole!, ¿verdad? Ahí sí nos vamos a agarrar el chongo. No, hermanos, ¿verdad? Dios nos va a ir preparando, amén, para el día de mañana amarnos por toda la eternidad. Entonces vamos ensayando, hermanos. Yo sé que hay diferencias, pero tenemos que soportarnos, ayudarnos, amarnos, amén, porque la eternidad es para siempre. Llamados con propósito, hermanos. Todos nosotros tenemos un propósito, amén. Todos, a lo mejor no todos ser pastores, no todos ser ministros, no todos, pero todos tenemos un propósito para servir, amén. Dice la palabra de Dios en los evangelios: si alguno me sirve, sígame, ¿verdad? Esa frase, hermanos, como que a muchos nos incomoda. Si alguno me sirve, sígame, ¿verdad? Alguien piensa que hasta está hablando malas palabras cuando habla sobre ciertas frases que nos comprometen con Dios. Si alguno no me sirve, pues mejor ni me siga, ¿no? Claramente dice la Biblia, ¿no? Esto es la que está diciendo el Señor: si alguno me sirve, sígame, ¿verdad? Si es clara la palabra, ¿verdad? Si alguno no me sirve, pues no me siga, ¿verdad? El Señor quiere personas que le sirvan, amén. Dice el Señor: y muchas mujeres le servían, y los apóstoles le servían, amén. Ahí Dios quiere y busca personas que le sirvan, amén, que le sirvan, que vivan para Él. Ahora, hermanos, Dios nos va dando la capacidad, hermanos, para ir creciendo y para ir sirviendo a Dios, amén. No todo el tiempo, hermanos. Yo sé que algunos vamos comenzando, algunos vamos empezando, hermanos. Dicen, ¿verdad? Como enseñamos ahorita, tenemos que alcanzar cierto nivel para tomar ciertas responsabilidades. Conforme uno va creciendo, va tomando responsabilidades, ministerios en la iglesia. Mas, sin embargo, hermanos, cuando usted, hermanos, ha entregado su vida a Cristo y Dios ha cambiado su vida, ya puede usted empezar a servir. ¿Por qué lo vemos? Por el gadareno, ¿verdad? Los endemoniados.
El Señor quitó esos demonios de aquellos hombres, hermanos, los salvó, los redimió, los limpió. ¿Y qué les dijo el Señor? Vayan a los suyos, sírvanme predicando el mensaje de salvación. ¿Sí, hermanos? Entonces ocupamos, necesitamos, hermanos, si ya hemos tenido un encuentro con Dios, si Dios ya nos ha limpiado, si Dios ya nos ha salvado, tenemos que ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Aquellos hombres, hermanos, ¿verdad? Cuando estaban allá en el sitio de Samaria, no sé si han escuchado aquella porción de la palabra en Reyes, dice que estaba el sitio de Samaria y estaban unas personas leprosas a la puerta de la ciudad. Dice, y decían ellos, ¿verdad? Si estaba Samaria al frente, hermanos, y la hambre a sus espaldas, ¿verdad? Allá por enfrente había provisión, comida, pero estaba la espada. Acá atrás, hermanos, estaba su ciudad, estaba su pueblo donde ellos vivían, pero había hambre. Dicen ellos, ¿verdad? Si entramos adentro nos vamos a morir de hambre. No tenemos opción. Si nos vamos para allá, pues posiblemente, ¿verdad? Nos perdonen la vida y tengan misericordia de nosotros. Entonces dicen que ellos van, hermanos, ¿verdad? Que Dios hace caer un estruendo, un temor, hermanos, sobre las personas que estaban en el sitio, y esas personas se van, ¿verdad? Dejando todo lo que tenían ahí. Ahora, según los historiadores, dicen que cuando los sitios acontecían, dice que esas personas llevaban todo lo que tenían, sus pertenencias. Muchas gentes iban hasta con familia a esos lugares, llevaban ellos vivían ahí, habitaban ahí. Era su vida estar ahí por años, y si era necesario, hermanos, ahí se asentaban ellos. Entonces, cuando estos leprosos van y Dios hace caer temor sobre estas personas, dice que ellos salen despavoridos. Y cuando ellos llegan, ven la verdad, las ollas preparadas, las tortillas calientitas, ¿verdad? La soda bien fría, y qué sé yo, ¿verdad? El café bien caliente, y todo estaba, el pan, ¿verdad? Todo ya estaba preparado, las mesas. Y ellos empezaron a comer, ¿verdad? Ellos empezaron a degustar y a comer y pues a llenarse. Cuando uno de ellos dice, ¿verdad? ¿Saben qué? No estamos haciendo bien. ¿Por qué? Mira, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. ¿Se da cuenta? Entonces ellos estaban gustando de las bendiciones de Dios, hermanos, y se dieron cuenta que ellos solos, ¿verdad? Comiendo las cosas, o ellos gustando del beneficio para ellos mismos nada más, no estaban haciendo bien. Algo les estimuló, algo los movió a compartir las buenas nuevas. Lo mismo en nosotros como cristianos. Si usted ha disgustado de las bendiciones de Dios, tiene que compartirlas. Amén. Compartirlas. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre. Toda la gloria y la honra sean para Él. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Somos llamados con propósito, somos llamados con una razón, somos llamados con una meta, somos llamados con un fin. Amén. Aunque el hermano aquí nunca salga de pastor, nunca salga de misionero, pero Dios lo quiera tener aquí, hemos dicho, ¿verdad? Por 50 años en la iglesia, Él va a dar testimonio de fidelidad, de constancia, de firmeza. ¿Sí, hermanos? Aunque esté en su iglesia, Él va a dar constancia de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha desfilado por las iglesias? ¿Cuánta gente pasa, hermanos, por la iglesia y se va? ¿Verdad? Y no obstante con eso, hermanos, en nuestras familias, ¿cuánta gente ve? ¿Y qué pasó? ¿Ya no vas a ir a la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Ya no vas a seguir siendo cristiano? Y damos mal testimonio a las personas que están allá afuera. Las personas, aquellos mismos familiares que nosotros las invitamos a la iglesia, las invitamos a ir al Señor, y nos ven que ya el domingo, ahí estamos en casa. Nos ven el domingo, el jueves, el martes, y nos ven en casa y empiezan a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducir, nuestra forma de vestir, y como que, ¿qué está pasando? ¿Qué, no eres cristiano? ¿Qué, no te toca ir a la iglesia hoy? No, ya no voy a ir, ¿verdad? Entonces ya estamos dando mal testimonio ahí. Y el cristiano que permanece firme, fiel, constante, da testimonio de su perseverancia. Amén. Dice, bendito con toda bendición espiritual. Dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, somos llamados con propósito. Amén. Llamados con propósito para darnos una bendición espiritual. Y esta bendición, hermanos, sobrepasa todas las cosas terrenales. Cuando hablamos sobre bendición, rápidamente se nos viene a la mente el refrigerador lleno, ¿verdad? Cuando hablamos de bendición, rápidamente se nos viene salud. Cuando hablamos de bendición, rápidamente se nos viene cartera llena. Se nos viene todo en paz, se nos viene todo en regla. Pero realmente no todo eso es bendición. Hay bendiciones más allá, hermanos, que Dios nos da esa paz,
la confianza, el amor, la paciencia, virtudes del Espíritu Santo de Dios. Amén. Virtudes, hermanos, que estuvieron sobre los apóstoles, sobre los profetas, que ellos tenían la bendición espiritual, que aunque Pablo estaba enfermo de sus ojos, aún así tenía la bendición espiritual. Aunque Juan el Bautista vivía en el desierto, no tenía morada fija, no tenía su casa, ¿verdad?, de la mejor construcción, aún así ahí él tenía la bendición espiritual. Amén. Aunque tantos hombres, tantos apóstoles, hermanos, estaban en circunstancias que para muchos eran condición del más vil pecador. Lo vemos en Job, ¿verdad? Cuando van con Job, ¿qué le dicen a él, verdad? La forma en la que estás viviendo, la forma, todo lo que está pasando, como que da la pauta, da lugar a que tú andas mal. Tú andas en pecado, ¿verdad? No, él no estaba mal, hermanos. Dios lo estaba probando para darle mayor bendición. Amén. Y aún así, hermanos, él tenía la bendición espiritual, aún en la circunstancia que él estaba. Sí, por eso Dios los bendijo. Amén. Con toda bendición espiritual. Y la bendición más grande que Dios nos ha dado, hermanos, es la vida eterna. Amén. Es la salvación, la salvación que el Señor Jesús nos ha regalado, hermanos. Esa bendición, hermanos, que no solamente, como leíamos ahorita, no solamente tiene provecho aquí en esta vida presente, sino en la venidera. Amén. Porque ya desde la tierra, hermanos, estamos gustando de las bendiciones de Dios. Y cuando partamos y vayamos con Cristo a la gloria, vamos a completar nuestra redención. ¿Sí, hermanos? Los bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Decimos, hermanos, que este versículo dice que Dios ya nos ha bendecido en los lugares. Alguien que cree en, hermanos, en doctrinas o iglesias que creen en la salvación por obras, dicen ellos, yo ya estoy pagando mi lugar en el cielo. Pues sígalo pagando y espero que nunca lo va a alcanzar, nunca lo va a terminar de pagar. ¿Por qué, hermanos, verdad? Y nosotros decimos, verdad, a lo mejor de alguna forma, como dice, sarcástica, ¿no? Pues gloria a Dios porque yo ya lo tengo, ¿verdad? Y no lo tengo porque lo pagué, lo tengo porque el Señor nos lo regaló. Amén. El Señor nos lo regaló, hermanos. ¿Por qué dice la Biblia que somos salvos por fe y por gracia? No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces el Señor, hermanos, ya nos bendijo con un lugar en el cielo. Amén. Ya está nuestro lugar reservado, ya está nuestro lugar apartado. ¿Qué es lo que ocupamos entonces? Nomás dejar este cascarón, que el Señor nos dé un cuerpo glorificado, ¿verdad? Que se nos quiten todas nuestras achaques, todas nuestras dolencias, todos nuestros problemas aquí, hermanos, nuestras dolencias físicas, y el Señor nos dé un cuerpo glorificado para tomar nuestro lugar en el cielo. Amén. Es el propósito de Dios a la vida del cristiano, darnos, hermanos, una bendición espiritual, trascendente, hermanos, a todas las cosas, hermanos. Dicen por ahí, ¿verdad?, que los pobres con Cristo son ricos, ¿verdad? Somos ricos, amén. A lo mejor no tenemos, no porque nos sacamos la lotería, pero tenemos la bendición más grande, la vida eterna, amén, que no puede ser comprada con nada del mundo. Dice, según nos escogió en Él. Sí, hermanos, somos escogidos en Él, antes de la fundación del mundo. Dice un canto, hermanos, un canto que dice, en su mente estaba yo, ¿verdad? Cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, en su mente estaba yo. Cuando estaba el Señor, hermanos, naciendo, hermanos, ¿verdad? Esa virgen, hermanos, ¿verdad? María, ¿verdad? En su mente estaba yo. Cuando Él estaba siendo latigado, azotado, hermanos, cuando Él iba a resucitar, hermanos, Él resucitó porque en su mente estaba yo, amén. En su mente estaba usted. Por eso el Señor vino a dar su vida por usted y por mí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él ya nos había, hermanos, anticipado para que fuéramos santos, amén. Ahora decimos llamados con propósitos. ¿Cuál es el propósito? Escogidos para ser santos. Sí, hermanos, para hacer una vida, hermanos, para vivir una vida diferente. No para vivir en lo mismo, para vivir en el mismo pecado. Hermanos, dice el libro de Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Tampoco. Ya Cristo ya te rescató porque estabas en esa forma pecadora, pero ya no tienes que vivir en la misma condición. Tienes que vivir diferente. Amén. Tenemos que vivir diferente, una vida contraria al mundo, para dar, hermanos, testimonio, ejemplo, reflejo de la gracia de Dios
en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, Él nos llamó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos, es que vivamos en santidad. Dice el libro de Pedro, porque cuanto Dios es santo, sé también vosotros santos. Santidad, ¿qué significa santidad? Apartados del pecado, apartados del mal, apartarnos de todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios, todo lo que ofenda a la santidad de Dios, hermanos. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús, hermanos, estaba en la cruz del Calvario, y cómo me impresiona en esas palabras, hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba en la cruz del Calvario, hermanos, y Él dice, ¿verdad? Que su corazón, hermanos, ¿verdad? Se conmovió, ¿verdad? Porque dice que todo el pecado, hermanos, cayó sobre Él, ¿verdad? Todos nuestros pecados, hermanos, todas nuestras ofensas cayeron sobre Cristo, ¿verdad? Todas nuestras maldades, todo nuestro pecado, hermanos. Y dice que el Espíritu Santo, cuando el pecado cayó sobre Él, dice que el Espíritu Santo salió de Él, ¿verdad? El Espíritu, la esencia de Dios salió de ahí. ¿Por qué? Porque no puede morar con el pecado. ¿Y qué dijo el Señor, verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se da cuenta, hermanos? No, yo me pongo a pensar, hermanos, no pasaron horas, no pasaron, no sé, días, hermanos, ¿verdad? Por lo cual Él clamó, Señor, ¿por qué te vas de mí? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me has desamparado? Porque no podía convivir con el pecado. Y digo yo, hermanos, ¿verdad? Si eso motivó el corazón, hermanos, de Cristo, lo conmovió a clamar, Señor, ven a mí, no me desampares, no me dejes solo. ¿Se da cuenta? O sea que Él no podía vivir sin la presencia de Dios, ¿verdad? Sin la presencia, sin la esencia misma, porque el pecado cayó sobre el cuerpo, hermanos, del Señor. Y nosotros, hermanos, como cristianos, hermanos, ahora pasamos días, pasamos horas, pasamos meses sin la presencia de Dios y nosotros no clamamos. ¿Se da cuenta? Él clamó, Señor, no quiero estar sin ti. No, Padre, dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Verdad? Necesito de ti, necesito que me fortalezcas, que me ayudes para terminar lo que se ha cumplido. ¿Sí, hermanos? Entonces nosotros como iglesia, hermanos, como cristianos debemos de anhelar siempre la presencia de Dios. Amén, que no sea, hermanos, que andemos, hermanos. Yo sé que a veces por el ajetreo, las cosas de la vida, hermanos, a veces andamos corriendo para arriba y para abajo, pero hay que tomar siempre a Dios en cuenta. Amén. Siempre, hermanos, que no estemos sin la presencia de Dios, para que fuéramos santos. Seamos santos y sin mancha delante de Él, hermanos. Dios nos demanda una vida en santidad, amén. Vivir vidas diferentes, no vivir como el mundo vive, no vivir lo mismo que antes vivíamos, que vivamos vidas diferentes, en amor, dice, habiéndonos predestinado. ¿Sí, hermanos? El Señor ya nos había anticipado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, digo que hay esta doctrina de la predestinación, ¿verdad? Que dice que el Señor ya sabe por quién va a morir, que quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Posiblemente sí, porque Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Pero, hermanos, el Señor murió por todo aquel, hermanos, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La salvación es para todas las personas. Dice ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Para ser adoptados, hermanos, le digo que nosotros no éramos pueblo, nosotros no pertenecíamos, hermanos, pero Cristo nos hizo participantes, nos hizo adoptar, hermanos, para ser hijos del Señor. Amén. Dice adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? ¿El medio quién es? El medio es Jesús. Amén. Dice según el puro afecto de su voluntad. Somos llamados con propósito. Recuerden siempre esto, grábelo en su corazón, grábelo en su mente. Dios tiene un propósito para usted y para mí. ¿Cuál es, hermanos? Usted tiene que investigar, Señor, ¿cuál es tu propósito en mí? Recuerda aquella persona que decía, Señor, enséñame, muéstrame dónde tengo que servir. Y él estaba orando en su cuarto, Señor, muéstrame dónde tengo que servir, ilumíname, Señor. Y llegan y le tocan la puerta. Juan, dice fulano de tal que si le puedes prestar tu sudadera porque tiene frío. No, dile que no, que no tengo. Dice, Señor, muéstrame en qué te puedo servir, ¿verdad? Y Dios le estaba mostrando, ¿verdad? Cosas tan sencillas. Y a veces queremos una revelación, que los ángeles bajen y que el Señor se transfigure. Y no, hombre, esperamos
un circo nosotros, ¿verdad? Cuando ya la Biblia está clara, amén. La Biblia está clara, dice el Señor en Hebreos 11:1:1, dice, en el principio era, que ahora el Señor nos habla por medio del Hijo, ¿verdad? Antes nos hablaba por los sueños, por profetas, pero ahora nos habla por medio del Hijo. Ahora nos habla por medio de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces el canon ya está cerrado, ya está completo. Todo lo que nosotros necesitemos aprender o saber está en la Biblia. Amén. En la Biblia y nada más. Somos salvos, hermanos, somos llamados con propósito por el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Nomás porque Él quiso y porque su gracia así lo escatimó, somos salvos por su puro afecto, por su pura misericordia, por su pura gracia, nomás porque Él así lo quiso. Si Él no lo hubiera querido, no hubiéramos sido salvos. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que movió a nosotros a ser salvos? El amor de Cristo, su puro afecto, su puro amor. En nosotros no hay nada, hermanos, no hay nada bueno como para que hayamos llamado la atención de Dios. Simplemente porque Dios así lo quiso. Así que dejémonos de creer, hermanos, ¿verdad? Dejémonos de creer, hermanos, que somos las grandes personas importantes. Somos nada, hermanos, ¿sí? Somos nada delante de la presencia de Dios. Por Cristo es que somos salvos, amén. Por Cristo es que valemos, pero sin Cristo nada somos. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí, hermanos? Llamados con propósito, ¿para qué, hermanos? Para alabanza y gloria de Dios. Dice, somos llamados para alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. Usted no es llamado para cantarle al mundo, no es llamado para vivir para el mundo, no es llamado para vivir para el mundo, no es llamado para alabar al mundo, es llamado para dar alabanza y gloria a Dios. Amén. La pregunta es, ¿está cumpliendo ese propósito? ¿O en qué se está ocupando su tiempo? ¿En qué está ocupando la bendición que Dios le ha dado? A lo mejor está dando, quién sabe, honra y gloria, quién sabe qué, pero menos a Dios que le dio la vida, menos a Dios que le salvó. Dice aquí, hermanos, que somos llamados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí, hermanos? Somos aceptados porque Dios así lo quiso. ¿Sí, hermanos? Si Dios no hubiera querido, no hubiéramos sido aceptados. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor aceptó. Amén. Gloria a Dios que el Señor aceptó. Si el Señor no hubiera aceptado, hermanos, no estuviéramos aquí. Estuviéramos perdidos en el mundo, o muchos de aquí ya no estuviéramos. Muchos ya estuviéramos 3 metros bajo tierra. Si es que nos hubieran dado cristiana sepultura, ¿verdad? Si no estuviéramos por ahí en un puente, en un río, cremados de quién sabe qué cosa. Pero gloria a Cristo que nos tiene en su iglesia y en su cuerpo. Amén. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Amén. Somos salvos, somos limpiados, somos redimidos por la sangre de Cristo. Dice, porque sin remisión, manos de sangre, perdón, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Amén. Somos salvos, hermanos, limpios por la sangre de Cristo. Somos lavados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. No somos lavados por el agua, no somos lavados por las obras, somos lavados por la sangre que Cristo derramó por nosotros. Amén. Y no le debemos de tener en poco, hermanos, ¿sí? Debemos de valorarla. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice ahí, hermanos, hasta el 10, que hizo sobreabundar para con nosotros. Mire, hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mire, hermanos, si usted estudia todo el capítulo, hermanos, todo el libro de Efesios, se va a dar cuenta que usted debe estar bien agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él. Y todo es por Él, y todo es para Él. ¿Sí, hermano? Pues, hermanos, en usted y en mí no hay nada, hermanos, por lo cual nos debamos de creer, por lo cual nos debamos de darnos, como dicen por ahí, darnos el paquete, ¿verdad? No, hermanos, debemos realmente, hermanos, dar gloria a Dios, hermanos, porque todo proviene de Él y para Él. Amén. Dice, hermanos, según su beneplácito, el cual se había propuesto en Él mismo. Él acordó en sí mismo, voy a salvar a Leonardo porque yo así lo quiero. Pero Él, ¿qué es? No, pues Él no es nada, pero yo lo voy a salvar, ¿verdad?
Porque si no los salvo se va a ir al infierno. Si no los salvo se va a perder por toda la eternidad. Entonces yo tengo en mi gracia salvar a Leonardo, ¿verdad? Y gloria a Dios que Él me salvó, amén. De reunir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Atraernos a Él. Él quiere atraernos a Cristo, atraernos a Él, amén. Dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando todo se haya cumplido, hermanos, cuando yo todo se haya completado, así de las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos? Aquí Dios nos enseña, hermanos, Dios nos llama con el propósito, hermanos, de ser, hermanos, llamados mediante el sacrificio de Cristo. Amén. Dios nos llama, hermanos, mediante el sacrificio de Cristo. En Cristo, hermanos, somos llamados, en Cristo somos, dicen por ahí, hermanos, dice aquel versículo, ¿verdad? La justicia y la verdad se encontraron, ¿verdad? Cuando habla aquel versículo, que la justicia y el amor, hermanos, la paz, hermanos, la misericordia se besaron, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la justicia demandaba en nosotros condenación, ¿verdad? Por cuanto éramos pecadores, hermanos, la justicia demandaba muerte para nosotros. Eso es justo, ¿no? Eso es justo, que por nosotros ser pecadores mereciéramos el fuego eterno. Pero la misericordia, hermanos, la misericordia nos quería exonerar del pecado y atraernos a Cristo. Y por mucho tiempo, hermanos, la justicia nos anduvo persiguiendo para darnos lo que merecíamos, el fuego eterno, el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero también la misericordia nos anduvo persiguiendo antes de que la justicia nos encontrara y nos hiciera pedazos, ¿verdad? Antes de que la justicia nos consumiera, dijo la misericordia, yo voy a encontrarlo primero para darle salvación. Y ambos se encontraron en la cruz del Calvario. Y ahí, hermanos, fuimos justificados y ahí fuimos redimidos. Amén. Fuimos enjuiciados y fuimos justificados. Ahora por la gracia y por la cruz de Cristo podemos decir que somos salvos. Amén. Gloria a Dios por ella, hermanos. En Él asimismo tuvimos herencia. Mire, hermanos, tenemos nuestro terrenito, así que no andamos peleando terrenos aquí como hay gente, hermanos, ¿verdad? Que escucho por ahí que anda peleándose por terrenos, por herencias, y al último se quedan sin nada y nada se llevan. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, amén. Ya tenemos nuestro lugar, ya tenemos nuestra morada fija allá en el cielo, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Le digo, hermanos, todos tenemos un propósito, todos tenemos una razón de vivir. Hay gente, hermanos, ¿verdad?, que se va y se suicida, se avienta sobre un puente, hermanos, se avienta al despeñadero porque dice que no tiene razón para vivir. No tiene más motivo para seguir adelante. Y luego va la gente y le anima y le mira a tus hijos, mira a tu familia, mírate a ti mismo, ¿verdad? Ahora nosotros podemos mirar al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Hermanos, tenemos una razón por la cual seguir adelante, amén, por la cual animarnos. Dice, somos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, amén, según el designio de su voluntad. Porque Dios, en su gracia, en nuestro Señor Jesucristo, así lo designó. Por su puro designio de su pura voluntad. ¿Se da cuenta, hermanos? Solamente porque Dios así lo quiso. Somos llamados con un propósito por el deseo del querer de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces realmente, hermanos, le digo, todo esto nos enseña, nos lleva, hermanos, yo lo parafraseo así, nos lleva hacia las cuerdas, ¿verdad? Como aquí en el ring, ¿no? Nos lleva hasta las cuerdas, hasta la esquina, y para dónde nos movemos. Realmente nosotros no hay nada, hermanos, ¿verdad?, por la cual nosotros deberíamos de creernos. Todo es por el Señor, todo es por Él, dice, por su puro designio y por su pura voluntad, solo porque Él así le plació. Amén. Entonces debemos de vivir agradecidos con Dios. Amén. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él. ¿Cuántos ya hemos creído en Él? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso significa que somos sellados, somos marcados, somos apartados. ¿Sí, hermanos? Ya somos parte porque tenemos las arras, que es el Espíritu Santo de la promesa. Es el sello por el cual el Señor nos ha marcado.
¿verdad? Entonces, cuando nosotros entremos a la gloria de Cristo, ¿verdad? Cuando dice que llegamos a las bodas, a las fiestas, hermanos, el Señor va a mirar, ¿verdad? Ese sello en nosotros. Si tenemos ese sello, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el Señor va a decir, entrar, ¿verdad? Benditos de mi Padre, a disfrutar por las moradas eternas por el resto de la eternidad. Pero aquel que entró, hermanos, a las bodas y que no iba vestido de bodas, ¿qué le dijo? ¿Tú de dónde vienes, verdad? Tú has entrado por otro lugar, tú no estás invitado, tú no estás vestido de bodas, y fue lanzado afuera, ¿verdad? Y dice, los perros estarán fuera, ¿verdad? Aquellos que no entregan su vida a Cristo estarán fuera. Aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya hemos sido sellados, vamos a estar con Cristo en la gloria, porque Dios así lo quiso. Amén. Dice que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. Mire, hermanos, esas arras de nuestra herencia hasta que todo se complete, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Somos apartados y somos sellados, hermanos, hasta el tiempo, hermanos, en el cual el Señor, hermanos, nos llama a cuenta, hermanos. Vamos a entrar, hermanos, vamos a ir con Él, hermanos, a entrar por toda la eternidad, hermanos. Amén. Entonces, mientras, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Darle gloria a Dios, vivir para Dios, vivir en santidad, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos de aquí podemos decir, hermano, yo estoy cumpliendo el propósito de Dios? ¿Sí? Bueno, yo me estoy esforzando por cumplir el propósito de Dios. Sé que tal vez a lo mejor, ¿verdad? Hay ciertas áreas en mi vida, pero me estoy esforzando por cumplir el propósito de Dios. Amén. Hermanos, somos llamados con propósito, hermanos, y es importante que usted y yo, hermanos, cumplamos ese propósito. Si usted y yo lo cumplimos, hermanos, vamos a tener bendición aquí en la tierra, hermanos, y aún más allá, después de la tierra, hermanos. Vamos a ir a morar con Cristo por toda la eternidad, hermanos. Amén. Y vamos a disfrutar ahora sí por siempre las bendiciones que Dios ha derramado en nosotros, hermanos. Yo le invito en nombre de Cristo, hermanos, póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos ayude, nos dé gracia para poder nosotros, hermanos, hacer las cosas como Dios nos manda. Amado Dios Todopoderoso, gracias, Señor Jesús, te damos en esta tarde, Padre, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos, Padre, y por mostrarnos, Padre, en tu gracia y en tu misericordia, que solamente tú, mi Dios, nos das, mi Dios, la oportunidad, mi Dios, de vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, Padre. Danos tu gracia para cumplir el propósito, mi Dios, que usted nos pide y que usted nos demanda, Señor. ¿Cuántos de aquí, hermanos, quisieran decir, hermano, ore por mí, hermano? Yo no estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Creo que no me estoy esforzando lo suficiente, pero quiero de aquí en adelante cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Tal vez no sé cuál sea, pero quiero esforzarme por encontrar ese propósito y esa razón por la cual Dios me ha llamado. Hermano, con mi mano levantada, yo quiero pedirle que ore por mí. Ore por mí, yo quiero alcanzar ese propósito. ¿Cuántos de aquí con sus manos levantadas quieren alcanzar el propósito de Dios en su vida? Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, realmente Dios nos manda a vivir conforme al propósito de Dios, hermanos. Realmente si estamos viviendo, hermanos, fuera del propósito de la voluntad de Dios, hermanos, no tendremos razón de vivir, hermanos. Estamos corriendo a la deriva. Estamos golpeando a la aventura. Y cuando llegamos a la morada con Dios al cielo, hermanos, no habrá galardón, no habrá provecho, no habrá recompensa, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca nos esforzamos por lograr aquello para lo cual Dios nos llamó, hermanos. Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo para mí, y tenemos que esforzarnos de tal manera que lo obtengamos, que corramos la carrera de tal manera que cumplamos, que alcancemos el propósito de Dios en nuestra vida. Señor, ayuda a mis hermanos, Padre, que han levantado su mano, Señor, que quieren cumplir el propósito que tú, Señor, tienes para ellos, Señor. Por favor, guíalos, Padre. Que tu Espíritu Santo les guíe, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Y gracias por recordarnos, Padre, que solamente fue tu gracia, Señor. Que solamente fue tu puro afecto, que solamente fue tu puro amor, Señor,
Solamente fue tu pura misericordia, Señor, que nos atrajo a ti, Señor. Porque realmente nosotros no había nada, Señor Jesús, de valor, Señor. Solamente porque tú así lo que hiciste, Padre. Te damos gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, Señor. Hermano, si no estás cumpliendo el propósito de Dios, comprométete con el Señor. Dile, Señor, muéstrame ese camino por el cual tengo que conducirme, ese camino sobre el cual tengo que caminar, esa razón de vivir. Muéstrame el propósito que tienes para mí, Señor. Encamíname a toda verdad, a toda justicia, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por cada hermano que está comprometiéndose contigo, Señor. Bendiga su vida, Padre. Ayúdalos a seguir adelante, Señor. Ayúdalos a alcanzar el propósito, mi Dios, que usted tiene para con nosotros, en nuestra persona, en nuestro matrimonio, como padres, como esposos, como hijos, en nuestro ministerio, como iglesia, para que podamos alcanzar el propósito que usted tiene para nosotros, Señor. Te lo suplicamos en tu santo nombre, Señor. Bendice a la iglesia, Padre. Bendiga también a los hermanos que nos acompañan el día de hoy, Señor. Por nuestro hermano Rufino, Señor, por Juana, por Enrique, Señor, nuestro hermano Aurora, Padre. Que usted obra en sus vidas, Padre. También por el joven Tupac. Siga obrando, Señor, en los corazones. También por la iglesia, mi Dios, que ha venido y que ha dispuesto su corazón a venir y a buscarte a ti, Señor. Ayúdanos para confiar en ti. Tráiganos, Señor, una vez más el próximo día de servicio para que sigamos gozándonos y creciendo en la gracia de tu voluntad, Señor. Tuya, mi Dios, sea toda la gloria, tuya sea toda la honra, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, grandemente.